Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a las mamitas de Café con Aroma de Mamá. Y el día de hoy tenemos de nuevo a Ana Carolina. Hola Ana Carolina, ¿cómo estás? Hola a todas o todos, espero que también sean muchos papás los que quieran participar de este programa tan bonito que tienen. André, nuevamente muchas gracias por la invitación. No, con mucho cariño y además porque tú vienes a contarnos hoy sí, a contar tu experiencia y tu conocimiento acerca de un tema que a muchos papitos y mamitas seguramente les va a interesar. Y vamos a hablar el día de hoy de autismo. Así es. Entonces, Anita, ¿por qué quieres que veamos primero un video? ¿Y por qué ese video? Bueno, yo en este proceso y en este aprendizaje sobre lo que es el autismo o TA por sus siglas, que significa trastorno del espectro autista, y más adelante ahondaré un poquito sobre esto de espectro, me di cuenta que tenemos demasiados mitos alrededor de lo que verdaderamente es el autismo, empezando por mí. Yo no me quiero adelantar, después del video les diré, pero pienso que era muy importante primero que tengamos muy claro qué es el autismo y qué no es el autismo, para poder a partir de allí compartirles mi experiencia. Entonces, por eso este video que encontré en internet, que me parece primero muy verdadero, porque también se encuentra mucha información que no es correcta. Segundo, es sencillo, cualquiera lo puede entender. Y tercero, es visual. Y pienso que los seres humanos, con pequeñas excepciones, pero la mayoría entendemos más cuando vemos que cuando escuchamos, ¿no? Y aprendemos más cuando vemos que cuando escuchamos. Claro que sí, no, me encanta lo que dices también porque la gente va a decir, bueno, ¿por qué este? Entonces lo vamos a ver y después de observarlo tú nos vas a comentar acerca del video, ¿cierto? Entonces voy a compartir la pantalla. Permítanme un momentico. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos. Y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda.
Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Bueno, Anita, y ahora que vimos el video, ¿por qué este video y qué nos quieres contar? Bueno, primero quería que tuviéramos todos una claridad y entendiéramos qué es el autismo. Como se vio en el video, el autismo no es una enfermedad, por lo tanto no se cura. El autismo es una condición con la que se nace y se muere. Es un trastorno del neurodesarrollo, que quiere decir que es neurológico, es decir, el cerebro de una persona autista funciona diferente al de las personas que no somos autistas. De hecho, existe también un término para las personas que no somos autistas que es neurotípico, es decir, neurológicamente nuestro cerebro está conformado y funciona de la manera esperada, ¿no? Por eso típico y atípico, ¿no? Ok. No se habla tampoco de normal o anormal, no, las personas autistas también son personas normales, porque es que como decía el video, partamos del punto de que vivimos en un mundo de diversidad, donde todos somos diferentes, solo que algunas diferencias son visibles y otras no tanto. Por ejemplo, yo veo a Andrea y yo puedo decir, bueno, Andrea es blanca, es de estatura baja, es de ojos verdes, ¿sí? Pero con solo verla no puedo saber si se le facilitan las matemáticas o los sistemas o el lenguaje, si le gusta o no bailar, si le gusta o no, no sé, la comida holandesa, ¿sí me entienden? Entonces, todo eso hace parte de las características de todos los individuos, ¿sí? De esa misma manera, así como nosotros somos muy diferentes, las personas autistas también son diferentes. No quiere decir que todos los autistas son iguales, pero sí comparten ciertas características que, digamos, los encajan o los encierran dentro de ese espectro que les mencionaba inicialmente. ¿Por qué espectro? Porque precisamente son tantas las características que lo describen, pero no todas las personas las cumplen todas. Entonces podemos Ok. encontrar personas autistas que no tienen comunicación verbal, como otras que sí la tienen, ¿sí? Personas autistas que tienen las alteraciones en el procesamiento sensorial, ya explico qué es eso, más leves y otras más acentuadas, ¿sí? Que es una perturbación en el procesamiento sensorial. Es todo lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, que no son cinco, son siete, ¿no?
porque los 5 que siempre nos enseñaron desde chiquiticos, oído, tacto, gusto, bueno, todas esas, pero también está el sentido vestibular, que es el del oído, el del equilibrio, y también el propioceptivo, que ya son los estímulos que recibimos internamente de nuestro cuerpo, es decir, riendo, y de repente por un empujón su cuerpo le está indicando que debe contraer la rodilla de cierta manera para que no vaya a ocasionar una lesión, ¿sí? Y así nos pasa a todos, si estamos caminando por ahí, pisamos un hueco, entonces como que tendemos a tirarnos hacia un lado para evitar una lesión sobre el tobillo. Ese es el sentido propioceptivo. Entonces, estos 7 sentidos pueden afectarse dentro del autismo. Pero bueno, yo me podría quedar extendiéndome muchísimo, hablando de esas particularidades y peculiaridades están dentro de este aspecto, que primero pues con todo el respeto de los profesionales y expertos en esto, yo soy bióloga, como ya se los habíamos compartido antes, yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni neuróloga, ni nada de esto, pero sí una mamá muy dedicada e interesada a aprender, a conocer y sobre todo a entender, porque yo siempre he pensado que cuando uno entiende las cosas, le es más fácil enfrentar la realidad y la situación. Entonces, espero pues que les haya quedado un poquito claro a partir del video cómo qué es el autismo, y ahora sí pues continuaré con mi testimonio, con mi experiencia. Vale, y a lo que me refería también era como, em, para los que no nos han visto en el video anterior, Anita es mamá de 4 chiquitos, 4 niños. Y dentro de estos chiquitines, pues algunos presentaron características dentro del espectro autista. Y por eso es que Anita se ha enfocado tanto en aprender del mismo, no solamente porque es bióloga, sino porque, pues teniendo ya un niño con esas características, empezó a investigar y como es bióloga, pues ha entendido mucho, quizás muchísimo del espectro y más la experiencia que te ha tocado, pues pasar dentro de la crianza, pero también dentro de los colegios, pero también con psicólogos, ayudas, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si nos quieras contar a partir de ahí. Listo, sí, bueno, como lo mencionó André, yo tengo 4 hijos. Uno de ellos tiene un diagnóstico que se llama síndrome de Asperger. Hoy en día eso ya es un tipo de autismo, pero ya hoy en día diagnostican solamente autismo, ¿sí? Ok. Y pues bueno, me voy a devolver un poquito atrás. Yo desde que Martín era un bebecito de brazos, noté ciertas diferencias en su desarrollo comparándolo con su hermano mayor. En ese momento simplemente lo veía como diferencias y particularidades. Ese cuento de que siempre nos dicen todos los niños son diferentes, todos los Ujú. niños aprenden diferente, todos los niños tienen un proceso de desarrollo diferente. Y digamos que hasta ahí no sucedía nada que me preocupara realmente. Pero siempre noté que Martín se quería como aislar un poco más, como que las cosas que uno le proponía o a las que uno le invitaba, él no mostraba ese interés. En el lenguaje mostré, digamos, ciertas diferencias con el hermano, por ejemplo. Martín hasta antes de los 2 añitos prácticamente no decía mucho, pero a partir de los 2 años que empezó a hablar, era impresionante cómo hablaba, la claridad con la que hablaba y sobre todo el léxico y el vocabulario que utilizaba. Y me Mm. daba cuenta que incluso utilizaba palabras que él no conocía el significado, pero las utilizaba adecuadamente, o sea, dentro de un Ah. contexto que yo incluso yo le preguntaba, oye, ¿qué significa eso? Y, o sea, no sabía qué significaba, pero era como si repitiera algo que hubiera escuchado en otro momento. Sí. Entonces, yo dije, ve, Martín. Y entonces empezaron ya más adelante, más o menos a partir de los 5 o 6 años, a partir de los 5 años más o menos, a tener ciertas conductas que no eran las esperadas para un niño de su edad. Por Ujú. ejemplo, se escapaba de clase a los 5 años, ¿qué niño hace eso en el No, jardín? No, sí. se iba y entonces pues estaban ya en un colegio grande, entonces todo el mundo cuando se daba cuenta, aparte era como, en serio, que era como un Houdini, yo siempre le digo a él, lo molesto con eso, y dice, ¿quién es Houdini? Pues los chicos de hoy en día no entienden, ¿no? Pero entonces era el maestro del escape, y entonces todos cuando se daban cuenta, ¿dónde está Martín Guerra? ¿Dónde está Martín Guerra? Entonces se revolcaba ya el colegio, todo el mundo a buscar a Martín.
siempre se iba a buscar o al hermano o a adultos, porque esa era la otra, ¿no? Me expresaba que hacer amigos era difícil, se le Mm, generaba mucha ansiedad el cambio de colegio, porque nuevamente para los que no escucharon el primer video, mi esposo es militar, en ese momento ya retirado, pero tuvimos un 17 años de mi vida así, de constante cambio. Entonces, Martín nació en una familia donde constantemente se mudaba. Y aquí mm. hago un paréntesis, todos los cambios de rutinas para las personas autistas les generan ansiedad, les pueden desencadenar incluso crisis, no les gusta, les es muy difícil manejarlo. Pero quizás como Martín creció así, para él es más fácil manejar los cambios cuando se le presentan ahora. Entiendo. Entonces, muchas conductas que se empezaron a volver a veces un poco violentas, a veces, o sea, completamente inadecuadas, y yo empecé a consultar con psicólogos y a decir qué es lo que está pasando con Martín. Pero siempre pensé que eran pautas de crianza, que el problema era mío, que yo estaba haciendo o dejando de hacer algo como mamá y que no le estaba, digamos, dando a Martín la disciplina que él necesitaba. Ok. Era súper frustrante muchas cosas, desde el ámbito escolar como la convivencia en casa. Pero vuelvo y les repito, Martín es un niño súper inteligente, es verbal, es un niño muy independiente. Entonces pues jamás me imaginé ni por las curvas que se tratara de algo eh, que no dependiera de mí. Pensé que era, entre comillas, responsabilidad o culpa mía, ¿sí? Wow. Y de hecho, los primeros psicólogos que consultaba siempre me hablaban de eso, de pautas de crianza. Y yo desde que estaba en embarazo de mi hijo mayor era de las que leía y devoraba literatura y quería ser la mamá que criaba con ternura, con amor, sin gritos, sin palmadas, que de pronto en países europeos es diferente, pero aquí en Latinoamérica es muy normal que en las Es un generaciones esfuerzo que hay que hacer. sí, las generaciones de nosotras, a uno el chancletazo, el correazo, el pellizco, o sea, ese tipo de cosas que hoy en día ya los psicólogos nos han dicho, no, eso está mal, no se puede hacer. Y nuestra generación estamos como en esa transición de que no, eso está mal, yo a mi hijo no lo voy a criar así, pero tengo como esa presión de que como yo fui criado así y uno tiende a repetir los patrones, entonces estamos como que en esa constante lucha, ¿no? Entonces yo quería ser esa mamá así tierna, cariñosa, que todo lo dialoga, que todo lo habla. Entonces yo leía de todo, ¿sí? Y ya sabía de pautas de crianza, pues esta vida y la otra, ¿no? O sea, con humildad lo digo, pues había leído muchísimo. Entonces yo de todas las estrategias que me encontraba, yo las aplicaba y con Juan José me funcionaba, pero con Martín no. Y yo decía, Ujú. ¿qué está pasando? ¿Sí? Pero vuelvo y repito, nunca pensé que fuera nada. De hecho, a los 2 añitos, la primer profesora de preescolar que tuvo Martín, ella sí me dijo, oye, ¿a ti nunca te han dicho que Martín sea autista? Y yo dije, se enloqueció esta señora, ¿Te sentiste porque mal? no me sentí mal, yo dije, se enloqueció, o sea, no es Ajá. con, porque ella me decía, lo que pasa es que él se aísla, él se mete debajo de las sillas, se mete debajo de las mesas, no quiere compartir con los compañeritos. Y yo decía, no, si es que para él es difícil hacer amigos. Es la personalidad del niño, eso no quiere decir que sea autista. Pero ¿por qué nunca lo consideré en ese entonces? Porque en mi cabeza el concepto de autismo era el niño que se aísla, que no habla, que no le gusta que lo toquen, que tiene esos balanceos que se llaman estereotipias, esos balanceos, y hay de muchas otras clases, ¿no? El niño que sí, que vive en otro planeta, que no se puede comunicar con este planeta de donde vivimos nosotros. Eso era lo que yo pensaba que era autismo. Entonces, cuando me dicen que era autista, y yo, pero a ver, o sea, como que yo decía, a esta profe le falta como que leer un poquito. O sea, la ignorante era yo, Sí. pero hasta ahí llegó el comentario. ¿Y Ujú. qué pasa? Que ella también a su vez decía, no, pero es que tampoco me cuadra porque las personas autistas y Ujú. Martín está con eso. Entonces, Entiendo. la profe tampoco tenía la preparación ni la experiencia para ella poder saber que es un espectro, que no hay que cumplir con todas las características, sino, digamos, con solamente ciertas partes que no me voy a detener a explicar porque pues sería muy extenso el programa, pero ella pues no contaba tampoco con las herramientas para decir, sí, hay que hacer como una valoración, este niño, bueno, en fin. ¿Cómo llegamos nosotros a darnos cuenta que estaba pasando algo con Martín más allá de pautas de crianza o disciplina?
porque a los 7 añitos la psicóloga del colegio donde estábamos era, pues ya tenía como experiencia en el tema y ella fue la que se acercó a nosotros a decirnos, mira, yo veo en Martín ciertas características, hay mucha sintomatología de o algo que se llama síndrome de Asperger. Entonces, desde el primer día que yo leí sobre eso, dije, ese es Martín. Y ahí está Martín. Me dice, pero el proceso de diagnóstico toma un tiempo. Entonces, André, ¿me estás escuchando? Sí, mi imagen se congeló, pero sí te estoy escuchando y te Perfecto. estoy viendo. Entonces, a los 7 añitos fue como ese abrir los ojos, ese despertar, como, ¡ah! De que, oiga, sí puede ser algo. Sí, Eh, para llegar al diagnóstico nos demoramos casi 3 años más, llegamos wow, casi a los 10 años. No es fácil, sobre todo cuando son de alto funcionamiento como lo es Martín. Además, porque también digo yo que los profesionales y los terapeutas deben como ser muy cautelosos y prudentes, ¿no? Porque es sí, que es, o sea, te cambia la vida, o sea, decirte, mira, tu diagnóstico es tal, ¿sí? Obviamente, si tú hoy llegas al consultorio y cuando sales te han dicho, oye, tú sufres de hipertensión, ya, pues te cambia la vida porque, hombre, me toca empezar a tomar medicamento de ahora en exacto. adelante, me toca cuidarme con lo que como, ¿sí? Y más ahora este tipo de diagnósticos, que no es una enfermedad que se puede curar en algún momento, sino, mira, tú eres una persona con estas características y siempre lo vas a hacer. Ahora, el hecho de que el autismo no sea una enfermedad y por lo tanto no tenga cura, no quiere decir que no tenga tratamiento. Sí lo tiene y es principalmente terapéutico. Y yo Wow. doy fe de que es excelente, ¿sí? Pero bueno, eso más adelante. Entonces, cuando ya nos enfrentamos a todo este proceso diagnóstico de Martín, que pasó por todos los especialistas del mundo, a ellos no les hacen exámenes porque, como te digo, eso es algo neurológico, el cerebro es un cerebro normal, pero que funciona diferente, es como si estuviera Okay. ensamblado de forma diferente, ¿sí? La respuesta de los estímulos de este mundo son diferentes. Entonces, cuando ya nos enfrentamos al diagnóstico, muchas veces, y ahí, esa es una gran diferencia que me ocurrió a mí como mamá, las familias entran como en un periodo de negación o shock o tristeza, le hacen un duelo y es normal, es lo esperado, hay que hacerlo. Pero en mi caso, y creo yo que influyó mucho en parte de mi personalidad, pero en parte mi preparación previa que ya tenía, porque fueron 7 años de prepararme, o sea, no fue como que de la noche a la mañana fue al pediatra, el pediatra lo mandó al psiquiatra o al neurólogo y después no tráigalo para hacerle unas pruebas y un mes después pintóme su diagnóstico, ¿sí? Entonces, Dios hace todo perfecto, entonces yo ya venía preparándome y como te digo, desde el primer día que yo lo primero que leí de Asperger dije, este es Martín, pero yo lo recibí fue como un alivio. Yo me quité un piano de encima porque yo decía, no es mi culpa y no es culpa de él, es simplemente algo que puede suceder. Y lo bonito es que ya sabemos qué sucede y por eso podemos tomar el camino con las herramientas que le podamos ayudar a él de aquí en adelante, ¿sí? Sí siente uno alguito de tristeza porque había muchos momentos y particularmente yo recuerdo cuando me sentaba a hacer tareitas con él, que yo me desesperaba, que me estresaba, que lo regañaba, porque yo decía, pero Martín, pareciera que no entendiera, pero él tan inteligente que es las buenas notas que saca, pero ¿por qué me siento a hacer con él y se queda como elevado y se desconcentra? Y yo le decía, Martín, ponte las pilas, Martín, no sé qué. Entonces yo me frustraba mucho. Entonces, sí digamos que recordando eso me daba pesar, pero como siempre nos decían a todos los papás, porque no era yo la única, a Amén. todos nos pasaba, sabía, usted no sabía, entonces tranquilo, relájese, lo importante es lo que suceda de aquí en adelante. Pero qué bonito Entonces, ese manejo que le dan porque yo creo que los papás, una de las cosas que hablábamos en los videos pasados es el tema de la culpa. Y cuando uno se vuelve papá o mamá, sí. uno acarrea una culpa por cualquier cosa que uno de pronto no hizo bien o como se espera. Y entonces creo que en ese sentido es chévere como lo manejan, diciéndoles a ustedes, no es su culpa, o sea, vamos a dejar eso a un lado porque eso nos sirve y vamos a enfocarnos en lo que sí podemos hacer a partir de ahora. Es como soltar. Exacto. Y así lo tomé yo, así lo tomé yo. De hecho, si yo te digo en la familia,
durante todo ese proceso de diagnóstico, yo dentro de mi ser quería que me dijeran, sí, Martínez Asperger, ¿sí? Mira. Porque para mí era una respuesta, ¿sí me entiendes? Era una solución, no era dejarme ahí otra vez como en el limbo, ¿sí? Pero en la familia, en nuestros seres queridos, siempre se recibían comentarios como que, no, eso no le pasa nada, eso no, lo que le falta son un par de chancletazos, lo que le falta es que lo corrijan, es que ese niño es caprichoso, es que hace lo que se le da la gana, o sea, críticas todas las que tú quieras, ¿sí? Pero yo, obviamente, pues con la prudencia que mi Dios me ha regalado, me quedaba callada, respiraba profundo y continuaba adelante con lo que tuviera que ser. Cuando ya se recibió el diagnóstico, entonces obviamente como que la gente ya queda, ay, ¿yo ahora Callada. qué le digo y cómo hablo? Pero no tanto por ese lado, sino como que ya tienen como esa lástima, como ese pesar. Y yo le Ay, decía a la gente, mire, Martín ya va a cumplir 10 años. El hecho de que hoy nos estemos confirmando, porque yo ya lo sabía, que Martín es autista no lo hace diferente a lo que ha sido en estos 10 años. Es un niño súper especial, es un niño súper pilo, es un niño muy particular, sí, en muchas cosas, pero esas particularidades ya las estamos entendiendo de por qué. Entonces, nada, empezamos a arrancar con este trabajo terapéutico. Ya vamos para 8 años de terapias, guau. con sus interrupciones, porque como, o sea, Con manteníamos los cambios. trasladándonos y los cambios de terapeuta, de psiquiatra, todo eso es difícil, porque ellos deben como establecer una conexión ojalá emocional con sus terapeutas Sí. para tener ese vínculo pues que les ayude a querer ir a terapias, a disfrutar la terapia. Y no es fácil, ¿no? Porque a mí me pasa, o sea, yo tengo 4 hijos y aquí no vamos a hablar de Gabriel, que es el que tiene TDAH, porque esto es autismo, No, pero ustedes imagínense que si no es fácil igual pues darle a cada hijo sus necesidades, pues ahora menos cuando dos de ellos requieren terapias, requieren citas adicionales a médicos y todos esos seguimientos pues que son necesarios, quita mucho tiempo para todo lo demás, ¿no? O sea, uno tristemente le toca escoger, no puedes hacer, no sé, natación o fútbol porque tenemos que ir a terapia, no se puede negociar, ¿sí? O sea, la sí, terapia tiene que ser. es la De eso, prioridad. de eso depende la calidad de vida de ellos en el futuro. Entonces, no es chévere, Martín. De hecho, la semana pasada retomaron las terapias, este año empezaron y decía, o sea, Martín ya es un adolescente de casi 15 años y decía, es que no me siento bien, mamá, ya no quiero terapias, no quiero. Claro, porque ya viene de 2 meses de descanso, de vacaciones, de salir con los amigos. Entonces le decíamos, hijo, no, tranquilo, mira que ahorita ya empiezan a ver perfil vocacional para que te ayuden a prepararte, para ver tú qué quieres ser el día de mañana, no sé qué. Entonces como que, ok, está bien. Y sí, le fue bien el primer día, entonces ya no está peleando. Ay, Anita, qué bonito lo que nos cuentas como de tu experiencia de maternidad y como qué consejo quisieras darle tú a todos esos papás y mamás que se encuentran de pronto en el proceso o que tienen algún tipo de sospecha. Bueno, yo pienso que yo siempre he dicho que los papás deberían darnos como una capacitación de trastornos del neurodesarrollo. En Porque general, a todos. sí, todos deberíamos saber, pero como eso no va a pasar, entonces yo sí pienso que independientemente de tu profesión o lo que seas o de tu carrera, sí como que de pronto leer un poquito y estar muy abierto. Hoy en día hay más facilidad, ¿no? Porque los docentes están más preparados, los médicos también, y entonces eso ayuda a que los papás digan, venga, a mi hijo algo le está pasando. Pero yo sí considero que es importante que seamos muy observadores de ver las conductas de nuestros hijos. Es decir, todos los niños, por muy diferentes que sean, deben tener ciertos patrones, ¿sí? Así como los pediatras dicen, entre tal mes y tal mes deben sostener la cabeza, entre tal y tal mes deben sentarse, entre tal Ok. mes y mes, Eso sucede igual para todo, por lo menos en la primera infancia, de 0 a 5 años. Cuando algo se sale de eso, de lo que es típico, entonces hay que prestar atención. Y miren, no se nieguen, porque conozco familias que es claro que el hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo, que no solamente autismo, hay otras, y se niegan, dicen, no, mi hijo está bien. Mire, piénsenlo en que uno de papá quiere lo mejor para los hijos. Y a veces aceptar esas realidades es lo mejor para los hijos, porque si tú no las aceptas no va a haber un tratamiento y si no hay un tratamiento probablemente
la vida de ese niño en su adultez no va a ser la más bonita. Y hay que tener cuidado porque el autismo no tratado puede desencadenar en trastornos emocionales en la adolescencia o en la vida adulta. Entonces, es un mundo muy bonito, yo les digo, es algo hermoso, es cuestión de conocerlos. Yo ya en este punto hace mucho dejé de leer, de aprender, de investigar, de mirar, no. En este punto y desde hace tiempo dije, me voy a dedicar es a conocer a mi hijo. Ya entiendo qué es el autismo, ahora voy a conocer a mi hijo, o sea, él es un autista, pero muy diferente a los otros. Entonces, ¿quién es Martín? ¿Sí? Y esas peculiaridades de Martín, que yo creo que se prestará como o para otro programa para contar esas cositas, de Seguro. cómo la vida de una persona vivir con una persona con autismo o con discapacidad. Eh, digamos que esas cositas lo hacen ver a uno la vida diferente y apreciar más la diversidad. Yo digo que mi Dios es perfecto y el hecho de que tengamos un hijo autista nos ha hecho ser una familia mejor, más incluyente, más positiva, bueno, no sé. Entonces, papás y mamás, yo los invito a que no solamente si están en esa circunstancia, sino si son espectadores solamente, sean también más solidarios y más empáticos porque muchas veces ustedes ven un niño haciendo berrinche en la calle y dicen, uy, le falta disciplina, no sé qué, pero ustedes no saben si de pronto hay algo más. Por eso es que quise arrancar con el video, porque el video lo dice todo. Ay, muchas gracias, Anita. Muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco montones todo lo que nos dijiste y seguramente vamos a estar aquí como pendientes de un video más para que nos cuentes más detalles. Sería muy chévere hacer el video que dijiste, pero agradezco porque esto es un pequeño resumen de lo que podemos hacer con los papitos, de lo que ellos pueden iniciar a hacer, de lo que pueden iniciar a buscar y a entender. Y qué bonito Así, porque para nosotros los que de pronto tenemos niños neurotípicos, nos sirve para entender eso que dijiste. Entonces, sí, muchísimas gracias, Anita. a ti, André. Y sí, creo que quedamos pendientes de un próximo video para compartir esto. Claro que sí. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo cafecito. Gracias, André. Gracias a todos. Bye. Adiós.